Al hablar de estadísticas, según el International Microbiota Observatory, en México, 7 de cada 10 personas han oído hablar de la microbiota, pero solo el 21% sabe qué significa. México se destaca por su mayor familiaridad con el término flora intestinal. En México, el 79% de las personas saben que un desequilibrio en la microbiota puede tener graves consecuencias para la salud. El 45% de personas sabe de las consecuencias negativas de tomar antibióticos sobre el equilibrio de la microbiota. En algún punto muy temprano de nuestras vidas, alguien nos dijo que los microbios son malos. Es decir, estos pequeños organismos que se ven al microscopio, que no se pueden ver a simple vista. Y luego nos enseñaron de la flora, que había microbios que no eran tan malos y que vivían en el intestino. Bueno, esa flora hoy día le llamamos microbiota. El siglo pasado empezamos a ver la verdadera magnitud de la microbiota como un verdadero universo, un mundo que vivía dentro de nosotros. Y que no solo eso, hoy en día sabemos que enfermedades que no se nos habría ocurrido que tuvieran relación, tal vez tengan relación con ella. Aprenderemos mucho de esto con nuestros especialistas. La microbiota es un conjunto de de ahí microbiota, de microorganismos pequeñitos, son organismos vivos. Son tan pequeñitos que no los podemos ver a simple vista. Necesitamos de algún tipo de instrumento, por ejemplo, algún microscopio para poder verlos. Estos microorganismos están compuestos de bacterias, de algunos hongos, de levaduras, y normalmente se dice que los virus forman parte de la microbiota. Sin embargo, los virus no son organismos vivos, pero bueno, sí se estudian cuando se estudian toda la composición de la microbiota. La microbiota se refiere a todos los microorganismos, ya sea bacterias, virus, parásitos, hongos, que viven en diferentes partes de nuestro organismo de forma habitual y que últimamente se ha descubierto que se comunican entre ellos de ciertas formas que afectan directamente el cuerpo de cada persona. Pero se refiere a todos esos microorganismos, pueden ser de muchos tipos. La microbiota es como un universo que vive en el interior de nuestro cuerpo. Hay más bichos en tu intestino que estrellas en la Vía Láctea. Así de importante es. Y estos bichos son buenísimos adaptándose. Se reproducen cada 20 minutos. Así que mientras tuvimos esta plática, ya tuve una generación nueva, tú y yo, de bichos en el intestino. Y esto es, nosotros consumimos cosas o hacemos, deshacemos, y los bichos se van adaptando súper rápido a eso que nosotros estamos haciendo. Son excelentes evolucionando. Comensales. Es lo habitual que tenemos en la flora, o sea, o lo que se denomina flora, que es la microbiota. Son microorganismos que se favorecen el uno al otro. Comensales, mutualistas o incluso simbiontes. O sea, todo esto son más o menos el mismo concepto de microorganismos que están viviendo en el mismo nicho, en el mismo ambiente, y entre ellos se hacen bien. No solo no se provocan mal, sino se hacen bien. Se producen a lo mejor algunos elementos que alimentan al otro y digamos, llevan una interrelación positiva. Algunos son súper bonitos y algunos son bastante feos. Hay algunos parásitos, hongos por ahí que no son tan bonitos, pero sí, definitivamente. Por ejemplo, algunos de estos bichos microscópicos, de los más famosos son los Bifidobacterium, que están asociados a beneficios en la salud de las personas y son como una Y. Hay otros muy famosos que son los Lactobacillus, que son todos los que tienen los lácteos, los fermentados, lácteos, etcétera, que son como una L. Hay unas que son unas bolitas, unos cocos, Streptococcus es un conjunto de diferentes bolitas. En fin, tienen formas, tamaños y funciones que son completamente diferentes. Los patógenos o virulentos o digamos estos otros microorganismos son los que estando en un ambiente van a hacer daño ya sea a las bacterias o a los elementos que están alrededor y por lo tanto al cuerpo que los hospeda, que se le llama hospedero. Entonces esos son los patógenos los que hacen daño. Muchas bacterias que son flora o que son comensales en algunas situaciones se pueden convertir en patógenos.
Entonces, también de pronto pueden ser bacterias o microorganismos que siempre están con nosotros, pero ante alguna condición especial se pueden convertir en patógenos. El ser humano está repleto de estos microorganismos. O sea, habitan prácticamente en todos lados, sobre todo en las barreras de nuestro cuerpo que están en contacto con el ambiente. Esto es la piel, está en contacto con el ambiente. Todo el sistema respiratorio, finalmente lo que respiramos es lo que hay en el ambiente, y lo digestivo por todo lo que estamos consumiendo. Las comunidades de estos microorganismos van a ser diferentes dependiendo el ambiente en el que viven, como son los animales. Entonces, nosotros tenemos estos microorganismos viviendo en nuestro cuerpo, pero los que viven en la piel son diferentes a los que viven en la boca, en la nariz, en el tracto respiratorio o en el intestino. En general, todas las partes que no sean estériles, o sea, las únicas partes del cuerpo que son estériles están dentro, y entonces podemos tener en la piel, tenemos un tipo de bacterias siempre normales, en la orina. En el pulmón también se ha estudiado un tipo de bacterias, porque pues en el pulmón entran muchos microorganismos, y algunos pues, se pueden quedar a vivir ahí de forma continua o durante algunos periodos de tiempo. Obviamente en todo el gastrointestinal, que empieza en la boca y termina hasta el ano. En la vagina también especialmente. No está tan estudiada la uretra masculina, pero sí el microbioma vaginal es muy, muy relevante también. Hay algunos factores genéticos que pueden determinar qué tipo de microorganismos están colonizando nuestra microbiota. Algún ejemplo, pues son genes que están relacionados con el metabolismo de micronutrientes, como por ejemplo la lactosa, o también unos genes que controlan el grupo sanguíneo, ya que estos anticuerpos pueden servir de alimento hacia las bacterias. Entonces, tratando de modificar la expresión de tal o cual gen, podríamos modificar nuestra microbiota, lo que a su vez nos podría ayudar, por ejemplo, a combatir cierto grupo de infecciones. La microbiota es todo un universo que vive dentro de nosotros. Millones y millones de microorganismos, incluso no solo bacterias, virus, están dentro de nosotros, interactuando con nosotros, interactuando entre ellos. Y además este universo que vive dentro de nosotros es único e irrepetible. De qué tanto lo cuidemos depende qué tan saludables estemos en muchos puntos. Aunque la mayor parte de la microbiota vive en el intestino, hay funciones posiblemente endocrinológicas, metabólicas, que tengan que ver con el microbioma de todo el cuerpo. E incluso estamos en el punto tecnológico en que posiblemente esta microbiota incluso se pueda usar para curarnos de algunos padecimientos. La microbiota intestinal es muy relevante porque del 100% de los bichos que habitan en tu cuerpo, hasta el 80% viven en el intestino. Es la gran mayoría. Y esto tienen porque no es para nada azaroso. Pero bueno, esa es una de las particularidades que tiene la microbiota intestinal. La otra es que gran parte del sistema inmunológico o el sistema de defensa de las personas se encuentra en un tejido que se le llama GALT, que es un tejido que está alrededor o asociado a toda la parte gastrointestinal. Entonces tienes sistema inmunológico y tienes la microbiota intestinal. Son como vecinos. Es la que más se ha estudiado porque pues es la más fácil de estudiarse, porque la muestra es digamos, sin riesgo para obtenerse. No hay ningún riesgo, no tenemos que hacer nada para obtener esa muestra. Y entonces ha sido la más estudiada. Y también es, digamos, la más abundante, ¿no? O sea, está desde boca hasta ano. Lo mismo es la microbiota con el sistema inmune. El 80% de la microbiota habita en el intestino, el 70% del sistema inmune está en este tejido alrededor del intestino y se están comunicando todo el tiempo. De tal forma que si tienes una buena estructura de la microbiota, buena en relación a ti, a tu sexo, a tu persona, a tus hábitos, tu particularidad, esto va a influir de forma positiva en la respuesta del sistema inmune y viceversa. Lo que favorece a uno, favorece al otro. Lo más estudiado son ingesta de antibióticos,
o sea, principalmente los antibióticos, o bien algunos medicamentos como los que inhiben la secreción de ácido del estómago, como el omeprazol, el lansoprazol, digamos que modifican el ambiente del estómago y entonces cambian las cantidades de unas y de otras bacterias. Se ha visto incluso antidepresivos, o sea, muchos medicamentos que pueden causar alteración en el balance, quimioterapias, obviamente, porque pues ellas se trata de que maten células y los microorganismos pues son células también o están compuestos de células y los pueden matar a unos especialmente más que a otros, entonces esos también causan daño. Todo el tracto gastrointestinal es una barrera que limita nuestro cuerpo con el ambiente. O sea, una barrera intestinal que funciona en óptimas condiciones filtra todo aquello que nos podría hacer daño y hace que de alguna manera se elimine, por ejemplo, a través de las evacuaciones, y permite que entre a nuestro cuerpo, que absorbamos aquellas cosas que nos van a hacer bien. Pero cuando esa barrera que nos está protegiendo se altera, su función se ve comprometida, entonces pueden entrar cosas que ya no necesariamente nos están haciendo un bien, sino que nos podrían estar haciendo un mal. Algunos patógenos, algunos componentes, incluso de los alimentos, que no deben de entrar al interior de nuestro cuerpo porque entonces se desencadena toda una reacción inmunológica, etcétera, y nos podría terminar hacer mal. Se ha visto que se correlaciona principalmente con el cerebro. Existe este eje cerebro-intestino, así como tal se le ha denominado. No es, digamos, una conexión directa, o sea, sí están conectados por vasos sanguíneos y por nervios, pero se refiere a que las bacterias de nuestro intestino o los hongos o los virus producen ciertos elementos, ciertas proteínas, secretan cosas que van hacia el cerebro y lo modifican de cierta manera. Como mencionábamos ahorita que las bacterias pueden provocar que se nos antojen ciertas cosas, eso es porque le provocan algunas señales específicas al cerebro. Entonces, eso se ha estado estudiando últimamente y es una relación bastante directa que se ha visto con las bacterias del intestino. Dependiendo del tipo de bichos que tenemos habitando dentro de nosotros, estos van a empezar a producir, se llaman metabolitos, como compuestos que empiezan a circular dentro de nuestro cuerpo y empiezan a llevar mensajes a diferentes órganos. En algo que conocemos, ejes de comunicación. Y hay ejes que comunican microbiota, intestino y cerebro. Microbiota, intestino, pulmones. Microbiota, intestino con el hígado. Microbiota, intestino, la piel. O sea, con prácticamente todo nuestro cuerpo. De hecho, si tú analizas las moléculas que tienes circulando en sangre, hasta el 50% de esas moléculas tuvieron que ver con un metabolismo microbiano. Para ayudar a nuestra microbiota, lo que debemos de hacer es consumir alimentos ricos en fibra como cereales integrales, pan de centeno, frutas y verduras. Entonces, lo que les recomiendo es consumir la mayor cantidad de alimentos naturales, porque los que son procesados ya se les fueron suprimiendo los prebióticos o los probióticos que pudiera haber tenido ese alimento de manera natural. El consumir los probióticos y los prebióticos a la vez también puede ser una manera funcional de ayudarle a nuestro intestino. Lamentablemente todavía no tenemos estudios de laboratorio para que nos puedan decir con certeza, pero pues con el simple interrogatorio y con lo que vayas comentándole a tu médico, él va a saber qué es lo que le hace falta a tu intestino. Más de la mitad de nuestras defensas viven en los intestinos y su comunicación con la microbiota es crucial. Gran parte de la función inmunológica que tenemos de nuestras defensas depende de qué tan bien esté comunicada y qué tan sana esté la microbiota con nuestro propio organismo. No hay estudios que nos digan qué tan saludable es nuestra microbiota, por lo menos no fuera del plano experimental. Pero sí hay cosas que sabemos. Sabemos que mientras menos comamos procesados o ultraprocesados, mientras más variada sea nuestra dieta, mientras más vegetales tenga, mientras más colores haya, más saludable estará nuestra microbiota, pero también sabemos que eso nos hará más saludables en general. Así como podemos hacer nuestra microbiota mala, la podemos hacer buena, solo que eso pues toma tiempo, digamos meses, años. Número 1, consumo de fibra. Número 2, alimentos fermentados.
Estos alimentos fermentados te dan bichos buenos y te dan muchos compuestos que se forman durante el proceso de fermentación que también son benéficos para tu salud. Número 3, polifenoles. Todos estos compuestos que se encuentran en frutas y verduras que tienen colores muy brillantes, muy oscuros. La frambuesa, la fresa, la berenjena, colores muy morados, cafés, negros, intensos, son muy ricos en polifenoles y los puedes sentir en la boca porque dejan como un resabio amargoso. Si hay un crecimiento de bacterias que producen mucho gas, nos vamos a inflamar. Es muy fácil darte cuenta de qué tal está tu salud intestinal, qué tal está tu salud digestiva. Por ejemplo, como y me inflamo, me lleno de gases, empiezo a eructar todo el tiempo, es una señal. Porque las bacterias pues son también las que se encargan de digerir muchas cosas que comemos, no solo el ácido del estómago, sino las bacterias del estómago y de todo el intestino, los deshacen de cierta manera. O como leche y me cae mal, como gluten y me cae mal, como verduras de cualquier cosa y me cae mal, y como y me cae mal. O diarreas frecuentes, eso nos puede hacer pensar que necesitamos a lo mejor algún probiótico, alguna manera de enriquecer nuestras bacterias buenas, digamos. Es muy importante saber si yo pude evacuar, si fue una evacuación facilitada, si fue una evacuación con mucho esfuerzo, si evacué y sentí ganas de seguir evacuando, pero simplemente ya no podía, si fue doloroso, si fue oloroso, si flota, no flota, si fue fragmentada, si fue suelta. Todas esas características nos hablan de nuestra salud intestinal. En las mujeres, debido a la cercanía anatómica de las bacterias del intestino con las bacterias de la orina, puede ser un signo de alteración de la microbiota intestinal el que se estén presentando infecciones de orina frecuentes o infecciones vaginales. Eso también puede ser un dato. Me enfermo y tardo mucho tiempo en recuperarme, mucho más que la mayoría de las personas. Hay otra cosa y eso nos habla de la relación que hay entre la microbiota y el sistema digestivo con el sistema inmune. Se ha estudiado recientemente pues a más largo plazo su relación con la obesidad, con el cáncer, con problemas metabólicos, obviamente, como diabetes, problemas de los lípidos, problemas del páncreas. Prebióticos es el alimento para que crezca el bicho. No, y para mí es la primera estrategia, ¿no? Dale de comer a ver si naturalmente crece. Productos fermentados, kombucha, todo esto contiene muchas bacterias buenas que nos pueden ayudar. Obviamente hay gente que a lo mejor al principio esto le va a caer muy pesado. Este tipo de alimentos te inflaman porque traen muchas bacterias. Pero ¿sabes qué? No tengo el bicho que necesito. Necesito ayuda para traerlo. Probióticos. Y entonces ahí estás trayendo directamente el bicho. Probióticos. Los hay, como podemos ver, de muchos tipos, desde los que vendemos en la farmacia, ¿no? Los que encontramos ahí, ya sea en forma líquida, en forma de cápsulas, o bien los yogures y este tipo de productos lácteos principalmente. Sin bióticos le das el alimento más el bicho al mismo tiempo. Hay grupos que se dedican exclusivamente a microbiota y entonces están estudiando, para empezar, la relación de la microbiota con enfermedades, con la salud, con ciertos síntomas y a partir de ahí generar elementos, generar terapias, generar tratamientos que nos puedan ayudar a restaurarla o a regresarla a la normalidad. Es como un órgano virtual que responde mucho más rápido que las células de nuestro cuerpo y que definitivamente nos puede ayudar a tener una mejor salud a nivel sistémico. En este programa aprendimos que no es flora, sino microbiota. Aprendimos que no solo predomina en el intestino, sino que hay en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, la piel, los pulmones, la nariz, otras cavidades. Que tenemos nosotros que propiciar que crezca y que sea variada. Tenemos que protegerla, recibir lo mínimo posible de antibióticos a lo largo de nuestras vidas. Pero también podemos propiciar que cada día esté mejor, alimentándonos bien, y todo esto nos acercará a la salud, que es lo que todos estamos buscando.